Estamos con la presidenta del Banco de Previsión Social, la economista Jimena Pardo, a quien le damos los buenos días. Jimena, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, estábamos repasando el amplio abanico de posibilidades que abre el Banco de Previsión Social, ¿no? Porque hay algunos de nosotros ya a determinada edad empezamos a preguntar cuándo nos vamos a jubilar y qué va a pasar con nosotros. Y no es lo único que hace el banco, ¿no? No, por supuesto. Y aparece, aunque es lo más grande, digamos. Y aparece esto para los más jóvenes. Hay que preocuparse antes de esto, ¿no? Pero vamos a comenzar hablando del tema de la mejora de la gestión con respecto al tema de la resolución de jubilaciones, subsidios. Actualmente los trámites de jubilaciones comunes, ¿cuánto tiempo están llevando y cuál es el objetivo? En realidad, más que el objetivo en tiempo, yo te diría que tenemos un objetivo para todo el quinquenio de que toda persona que haga un trámite en BPS obtenga una respuesta en un tiempo razonable y con una mejor comunicación que hoy. Los organismos previsionales, sobre todo tan grandes como el BPS, son muy legales. Entonces yo te comunico de una manera que es difícil de entender. Si yo te digo, usted no llegó al baremo para la incapacidad, la gente no sabe ni de qué le estamos hablando. Entonces yo tengo que decir, la incapacidad para trabajar se juzga en función de lo que establece la norma. Y la norma establece un porcentaje de incapacidad, que no quiere decir que tú vayas a conseguir trabajo. Quiere decir que podrías estar en condiciones de trabajar. Eso lo juzga una junta médica y tú no llegaste a ese porcentaje. Es distinto. Entonces, ese sería el objetivo para el quinquenio. ¿Con qué desafío nos encontramos nosotros cuando asumimos? Que en una parte de los trámites que hace el BPS, que no son los únicos, pero son los más sensibles, que es lo que tú decías, jubilaciones, pensiones, sí. Pensiones no contributivas, reconocimientos de servicios, teníamos un atraso muy grande. A mayo teníamos 58.103 expedientes o trámites, sí, de los cuales solo el 24% tenía menos de 90 días de antigüedad. Y por ejemplo, el 32% tenía más de un año de antigüedad. Acá hay una innovación porque nosotros les dijimos, cuenten la antigüedad desde que la persona se presentó en el mostrador, no desde que liquidé, que en realidad ya te hice el trámite, lo único que falta es pagarte. Entonces, nosotros allí tomamos algunas medidas de urgencia que implicaron no solo sacar atraso y hacer, por ejemplo, un grupo específico de sacar atrasos con su correspondiente gente que llamaba por teléfono, sino también decir, bueno, mirá estos trámites, sobre todo los sensibles, jubilación por incapacidad, jubilación común, sí, gente que quiere saber cuánto va a cobrar, y decime cómo los podemos simplificar para no acumular más atraso para adelante. Y cuando te digo esto, te digo con todo el cuidado de que nosotros administramos recursos públicos, no estamos dando nada que no corresponda, no estamos dando más que lo que daríamos, lo que lo estamos haciendo en un tiempo más adecuado. Claro. Entonces, sacá la grasa del trámite, no los controles que agregan valor, sino aquellos que son redundantes. Yo lo repito mucho para que se entienda, si yo te hago venir 6 veces, y te puedo hacer venir una, si te hago llenar 8 formularios, te puedo hacer llenar 1. Eso fue lo que hicieron. Entonces, de esos 58.103 que teníamos a mayo, se puede mirar de dos maneras. Si yo lo miro sin considerar las nuevas entradas por mes de estos trámites, que son 8.800, mirando solo el stock que tenía aquella fecha, ¿cómo está hoy? Y tengo unos 19.200 a noviembre. Y bajaron 65% los trámites de una antigüedad entre 6 meses y un año y 26% los trámites de más de un año de antigüedad. Si incluso considero las entradas, que son esas 8.800 por mes, igual estoy más abajo. Tengo 44.200 en relación a aquellos 58.000. Esto quiere decir que las cosas se están haciendo más ágiles. Y, por ejemplo, cuando tú me decís, ¿cuánto demora una jubilación? Claro, bueno, ahí lo que pasa es que depende de cada caso. Porque nosotros teníamos un promedio que estamos sacando de nuevo, todavía no lo tengo. En mayo demoraba en promedio 201 días. Pero como yo le digo a mi padre, en el promedio se ahogan los enanos. Porque en realidad, ¿qué es lo que hicimos hoy nosotros? Parte del atraso se derivaba de un modelo de atención que se cambió en la gestión anterior, en donde, por ejemplo, tú te presentabas en mostrador y todo trámite que tú hicieras pasaba un estudio más profundo. Lo que nosotros ahora estamos haciendo es decir, bueno, si tú te vas a jubilar, te presentás y ya tenés los requisitos, ya tenés la edad, los años de trabajo y, por ejemplo, estás sin trabajo, yo no te tengo por qué hacer esperar. Se te da casi en el momento. Entonces, discriminemos los trámites en función de la situación de la persona. Entonces, eso, por ejemplo, que es más o menos la mitad de los trabajadores uruguayos, ahora se hace casi en el momento. Nosotros hemos tramitado de estas unas 400 por mes, a partir de agosto, que fue cuando se implementó. Entonces, eso acelera la situación y obviamente baja el promedio, que hoy no te puedo decir un número, pero es... ¿Cuáles son los trámites que obviamente demoran más? Y las personas que seguramente tengan demoras,
Hoy tenemos 3 tipos de trámites de jubilación que pueden tener más demoras. Las personas que acumulan entre cajas, o sea, es decir, trabajaron en varias cajas, por ejemplo, Servicio de Retiro Militar y BPS, y para lograr una jubilación tienen que sumar todos los años. Bueno, eso lleva más tiempo. Si la persona trabajó en varios países, por ejemplo, trabajó en Argentina y trabajó en Uruguay, lo mismo, lleva más tiempo. O todavía tenemos muchos, y son los que llevan mucho tiempo, lo que se llama el reconocimiento de servicios. ¿Qué pasaba antes del año 96? No existía la historia laboral. Como no existía la historia laboral, ¿cómo probaban las personas? Bueno, a veces tenían prueba documental, existen las planillas de trabajo, pero a veces no existía. ¿Qué es lo que la ley habilita hoy para personas, que todavía son muchas, que tienen años anteriores al 96? Habilita, obviamente, la prueba documental, pero a veces no existe. Habilita la prueba ficta, que quiere decir, si tú tenés ya en tu historia laboral el 60% del tiempo, yo te puedo dar por probado el 40% de lo que tú declarás. Eso es el artículo 218 de la ley 20.130, que fue reglamentada en el gobierno anterior. Y si no, si nada de esto ocurre, si aún así no llegás, tengo que recurrir a la prueba testimonial. Ahí es cuando en realidad el expediente demora mucho, porque te vamos a pedir 3 testigos, tienen que ser testigos que te hayan visto, no es que yo te conté que trabajé, tienen que ser personas a las que se le va a hacer un cuestionamiento exhaustivo, de usted lo conocía, exactamente. Sí. Entonces, esos expedientes son los que en general demoran mucho más. Pero bueno, somos mucho más eficientes y pasamos un estudio más profundo, los que tengo que estudiar, y no los que no necesitan un estudio más profundo, que es lo que estamos haciendo ahora. La situación con las AFAP, y esto también, lo que se abre hoy, por ejemplo, hay un título de cómo se alcanzan los récords de la afiliación en AFAPs, pero también empezamos con este nuevo régimen, pero también los que quedan divididos. ¿Cómo se afronta esa también complejidad? Para el propio usuario, me imagino, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros vamos a trabajar justamente en eso, en que el usuario le sea más sencillo acercarse al BPS, y bueno, y por la vía de acercarse al BPS, acercarse al sistema mixto. Nosotros hoy, por no evitar el tema, pero por decirte, estamos trabajando con DGI para que, por ejemplo, gente de la construcción que hoy cobra por BPS, aguinaldo y vacacional, y eso se considera como multiingreso y tiene que hacer declaración jurada, no la haga más, porque mucha gente no lo sabe. Hoy, para, por ejemplo, los jubilados del sistema mixto, pensionados, digamos, en general, porque las prestaciones de la parte de la FAP están llegando a casi 100.000, para que las personas lo sepan, el IAS, por ejemplo, se liquida sobre la parte de BPS, no se liquida sobre la parte de la renta individual. También formamos un grupo de trabajo para hacer eso y que la persona no tenga que hacer la declaración jurada. O sea, en esta línea estamos trabajando con todos los organismos. Tú me decís, la afiliación del régimen de ahorro individual en realidad depende de las personas que aportan a BPS, porque recordemos que el sistema es mixto, la persona se afilia ante BPS y a partir de la ley de reforma del 2023, todos los que entraron al mercado de trabajo por primera vez son afiliados en forma obligatoria y distribuyen su aporte, 10% a BPS y 5% a la FAP por hasta lo que se llama el tope 1 de ingresos, que son unos 90.000 pesos. O sea que, y entraron todos los regímenes, a excepción de notarial, que tiene allí una cláusula, pero que eventualmente también va a entrar, entonces probablemente también tenga relación con eso, pero no es que eso requiera o sea, eso no nos genera a nosotros ninguna cuestión operativa diferente que la que ya hacemos, que es afiliar a las personas al BPS. Claro. La discusión respecto a la edad jubilatoria, ¿está saldada? ¿Es un tema que se va a dar? ¿Hay un diálogo social que está abierto? ¿Cómo lo ve usted? No, saldada no está, porque de hecho estaba dentro de los compromisos del gobierno y el diálogo social es uno de los puntos que tiene en su hoja de ruta. El gobierno tiene una hoja de ruta en ese diálogo social. Recordemos, el diálogo social fue un compromiso en donde había unas bases para el diálogo que tenían toda una serie de puntos respecto al sistema de jubilaciones y pensiones, entre ellos la edad jubilatoria, pero también, por ejemplo, lo que es la cobertura universal. Tú, si hoy llegas a los 70 años de edad y no sumás como mínimo 15 años de aportes, no te podés jubilar, salvo que tengas una situación muy vulnerable y accedas a lo que se llama una pensión a la vejez. En ese vacío de cobertura estamos teniendo alrededor de entre un 15 y un 20% de la población mayor de 70 años. O sea que no es poca gente, eso también está en el diálogo. ¿Cuánta gente es esa, perdón? Es un dato importante. Entre un 15 y un 20% de los que llegarían a los 70 años para jubilarse, no te sé decir un número porque depende de cada generación. Pero es un 15%, ¿no? Sí. Sí, un poco más, porque depende mucho. ¿Por dónde pasaría o cuál es la visión? Bueno, eso es lo que se está conversando en el diálogo, pero básicamente probablemente integrar mejor lo que es el sistema contributivo con el no contributivo. Tú siempre tenés que mantener los incentivos a que las personas aporten, por lo cual tenés que considerar si la persona aportó un plus,
pero quizás hay que cubrir un mínimo a una edad determinada, tipo piso básico de protección. Eso es lo que está en discusión. Que, a ver, seamos honestos, no es más que lo que Uruguay tiene hoy, porque a pesar que nosotros sabemos que hay un 20-25% de informalidad, hoy en Uruguay la gente mayor de 65 años tiene una cobertura universal. Y eso es en realidad por cómo históricamente se daba la prueba de los años de aporte. Claro, pero volviendo a la edad jubilatoria, dado el contexto demográfico también y la situación económica, hay margen para... Lo que pasa es que el contexto demográfico no es el único desafío. El contexto demográfico es el más claro desde el punto de vista de los estudios. Innegable, y uno no puede ir a contramano. Pero también existe un impacto que lo vemos, aunque es incipiente en estudios todavía, que tiene que ver con el cambio técnico en el mercado de trabajo. Y uno ahí, eso también lo tiene que considerar, y va en el sentido inverso, porque ahí seguramente tengas mucha gente muy demandada en el mercado de trabajo, y mucha gente desplazada, y no necesariamente a la edad mínima de retiro. ¿Y qué va a pasar si esa gente queda sin cobertura? Y lo que pasó siempre, y es que vamos a crear un beneficio que los atienda. Entonces, mejor incorporar eso en la discusión ahora, diseñar un sistema más flexible, porque un sistema que solo considera una edad de retiro con una única regla en una realidad laboral heterogénea es malo. Es malo porque después lo vas a perforar. Con los años lo vas a perforar. Entonces, un buen diseño dice... Hay muchas realidades laborales, hay una realidad innegable, que es el envejecimiento demográfico. Está bien, capaz que la edad jubilatoria para mí tiene que ser mayor. Yo trabajo en una oficina, tuve la posibilidad y las ganas de educarme, tengo un mejor trabajo. Ahora, capaz que hay personas que no, que hay que asegurarles algunos mínimos a otras edades y ver cómo se compatibiliza eso para mantener los incentivos. Y eso no quiere decir no atender el desafío demográfico. Lo que uno no puede ir es a contramano en la realidad, pero técnicamente siempre tiene muchas opciones, que fue lo que nosotros conversamos en la comisión de expertos, sí, que no, en su momento no se consideró, porque yo creo que también legítimamente el gobierno tenía su mayoría y eligió el por otro camino. Claro, acá queda expuesto también lo del sistema previsional. Y esto también de la solidaridad como pilar también en este sistema, más allá del jubilatorio solamente, que sea el sistema jubilatorio. Bueno, el que se exactamente. toque, ¿no? Entonces, parte de lo que se criticó también, y esta agenda que había en jubilaciones y pensiones, que yo entiendo, es la mayoría, porque además está claro que Uruguay, que es un país envejecido, todos vamos llegando y lo que más nos importa es eso, pero en realidad lo que se criticó, y es justamente lo que ahora está en la hoja de ruta del diálogo, es decir, no, porque los jubilados de mañana son los gurises de hoy. Y hoy también tenemos un problema ahí. Entonces, este diálogo social no puede ser solo sobre jubilaciones y pensiones, porque al final del día, la matriz de protección social es la que tenés que rediseñar, no solo por un tema de recursos, que siempre son escasos, sino también para ver cómo vas a atender hoy a los desafíos que tenés en la infancia, que en 20, 30 años son los que te van a estar pagando las jubilaciones de los pilares solidarios. Entonces, el diálogo social tiene protección a la infancia, protección a trabajadores activos, ahí con una pata en todo lo que es, por ejemplo, promoción de las licencias parentales, sí, temas también de cuidados, sí, tema de sistema de cuidados, porque también tiene mucho que ver con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, si quiere y puede, y obviamente jubilaciones y pensiones. Entonces todo eso está en discusión, se emitió un decreto hacia abril, ese decreto dice que la comisión tiene como máximo plazo para expedirse hasta abril del año que viene. Ya terminamos ahora la etapa de recopilación de insumos. El Diálogo Social tiene una web que está muy buena, dialogosocial.gov.uy. Allí figuran todas las actividades que se hicieron, las más de 70 audiencias, todos los seminarios, las relatorías, porque se recorrió todo el interior del país. Yo fui a muchos. También se hicieron conversatorios en Montevideo. Y ahora lo que estamos empezando es la etapa de búsqueda de consenso. O sea, la Comisión Ejecutiva del Diálogo, que está integrada por el gobierno y organismos que representamos el gobierno, por los partidos políticos que aceptaron integrarse, que fueron Cabildo Abierto y el Frente Amplio, y por organizaciones sociales que no son solo las que están en el BPS, jubilados, trabajadores y empresas, sino también de infancia, de cuidados y de discapacidad. Y esa comisión va a tratar de buscar acuerdos en una amplia gama de temas de esta hoja de ruta, y luego esos acuerdos van a ser remitidos al Poder Ejecutivo para que haga los estudios técnicos necesarios y eventualmente después remita un proyecto de ley al Parlamento.
Bueno, economista Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social, muchas gracias por haber estado en Informativo Por Sarandí. favor, un gusto. Quedaron todo tipo de preguntas. Pero cuando quieran vengo porque recorremos mucho todo el para hablar. espinel de temas. Sí, Hay mucho para hablar. el plan piloto Mi Jubilación Estimada se va a renovar, ¿no? Se va En realidad la idea es ampliarlo. ampliarlo. Hoy tenemos la posibilidad de dar un cálculo estimado, y las personas lo tienen en la web para hacerlo, a los que tienen más de 58 y más de 28 años de aportes, reconocidos en su historia laboral. No que los tengan, pero no reconocidos en la historia laboral. Nosotros la idea es justamente brindarte un servicio que tú puedas planificar tu retiro. Entonces, de repente, extenderlo de 50 para arriba inicialmente y después, en lo posible, más abajo. Gracias. Por Será favor. Hasta la próxima. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en las redes sociales de Sarandí. Es el momento del pase de la mañana. Informativo Sarandí vuelve al mediodía.